El día de hoy presentaremos el tema de los procesos cognitivos con ayuda de Tony Lamblin y Lucía Adriana Santos Román. ¿Qué es un proceso cognitivo? Es un conjunto de actividades mentales que realizamos para aprender, comprender, recordar y usar información. Esas actividades incluyen pensar, percibir, prestar atención, resolver problemas, tomar decisiones y almacenar conocimientos. Básicamente son los mecanismos que utiliza nuestro cerebro para interactuar con el mundo e interpretar lo que sucede a nuestro alrededor y responder de manera adecuada. Procesos cognitivos simples. El proceso cognitivo simple es la operación mental básica que el cerebro realiza para poder procesar información de manera rápida y directa, sin requerir un análisis complejo. Además, se sabe que sin este proceso sería imposible que se desarrollen procesos más complejos. La sensación es un estímulo inmediato de los organismos compuestos por procesos fisiológicos que están expuestos con estímulos externos, con internos. Es decir, esto se relacionaría con un fenómeno fundamentalmente biológico, en el cual se presenta la audición, que es cuando escuchas música, el gusto cuando pruebas un helado, en la visión cuando ves un atardecer, el del tacto cuando sientes la temperatura de un vaso de agua fría y el del olfato, oler el aroma del café recién preparado. Percepción. Es un proceso complejo por el cual interpretamos y damos sentido a sensaciones que recibimos de nuestro entorno. Además, nuestro sistema cognitivo transforma esta información sensorial en representaciones mentales que nos permiten entender los objetos, sus características y su relación en el espacio. Ejemplo, cuando miramos un árbol, nuestros ojos captan colores, formas y texturas, pero en nuestro cerebro, quien organiza toda esa información y nos hace entender que lo que estamos viendo es un árbol, quizás con hojas verdes y un tronco marrón, alto o con flores. Atención. La atención es la capacidad de seleccionar información sensorial y orientar los procesos mentales, ya sea de forma consciente o inconsciente. Nos permite observar el entorno, conectar nuestras experiencias pasadas con las sensaciones presentes, para dar continuidad a nuestras vivencias y planificar acciones futuras basándonos en esas conexiones y observaciones. Ejemplo, al estar en un salón de clase, puedes escuchar ruidos de fondo o conversaciones, pero decides concentrarte en lo que el profesor está explicando. La memoria es la capacidad de nuestro cerebro para guardar y recuperar información. Nos permite recordar momentos vividos, aprendidos o experimentados desde detalles simples como un nombre hasta recuerdos importantes o conocimientos usados para el día a día, siendo así trascendente para nuestras experiencias actuales. Un ejemplo sería cuando estudias para un examen, al principio memorizas los conceptos para recordarlos durante unas horas. Eso sería la memoria a corto plazo. Si los repasas con frecuencia, se quedan grabados y puedes recordarlos semanas o meses después. Esa en la cual sería la memoria a largo plazo. Los procesos cognitivos complejos son las habilidades mentales avanzadas que usamos para pensar de manera profunda, resolver problemas, tomar decisiones importantes y analizar situaciones. Estos procesos requieren que conectemos lo que ya sabemos con nueva información para encontrar soluciones o ideas creativas. Pensamiento. El pensamiento es un proceso complejo que nos permite reflexionar sobre el pasado, imaginar posibles escenarios futuros y analizar las opciones disponibles. A través de este proceso adquirimos información, lo organizamos y lo utilizamos para comprender, tomar decisiones y resolver problemas. Es una habilidad fundamental que nos ayuda a adaptarnos y responder a las situaciones,
que enfrentamos en nuestra vida diaria. Modelos. Reflexivo. Es cuando nos detenemos a analizar antes de actuar. Analítico. Descomponemos un problema en partes más pequeñas para entenderlo mejor. Es útil para resolver situaciones complejas. Lógico. Sigue pasos claros y organizados para llegar a una conclusión razonable. Crítico. Nos ayuda a cuestionar y evaluar si algo es válido o confiable antes de aceptarlo. Analógico. Es cuando usamos comparaciones para entender algo nuevo con base en lo que ya conocemos. Sistemático. Todas las partes de un sistema se relacionan entre sí. Deliberativo. Analiza las ventajas y desventajas antes de tomar una decisión. Práctico. Se centra en resolver problemas concretos de forma eficiente. Lenguaje. El lenguaje humano es un sistema dinámico de símbolos que usamos para compartir ideas, emociones y pensamientos, muy diferente al de los animales. Nos permite transmitir información precisa sobre una amplia variedad de temas, siendo un proceso mental avanzado. Además de esto, se sabe que siempre va emparejado del pensamiento. Ejemplo. Cuando una persona nos está contando algo que realmente a nosotros no nos interesa mucho, pero no podemos decirle que deje de hablar. La persona podría notar que no nos interesa lo que está diciendo por medio de nuestro lenguaje corporal, ya que probablemente comenzaríamos a bostezar, desviaríamos nuestra mirada hacia otro lado, nuestros pies estarían apuntando hacia otro lado y no hacia la persona que nos está hablando, lo que denotaría la falta de interés. La inteligencia es la capacidad de aprender a adaptarse, resolver problemas y usar conocimientos para enfrentarse a diferentes situaciones. No se limita a la lógica o al razonamiento, sino que incluye diversas habilidades como la creatividad, la comprensión emocional y la capacidad de planificar. Robert Sternberg. La teoría triárquica de la inteligencia dice que ser inteligente significa tener tres habilidades clave: pensar de forma lógica y analizar problemas, ser creativo para adaptarse a situaciones nuevas y entender cómo manejarse en el entorno de manera práctica. Analítica. Resolver un problema matemático. Creativa. Diseñar un proyecto novedoso. Práctica. Negociar en una situación difícil. Howard Gardner. Su teoría sostiene que no existe una única forma de ser inteligente, sino que hay distintos tipos de inteligencias, cada una con sus propias características y habilidades. Estas inteligencias no dependen entre sí, lo que significa que una persona puede destacar en una sin necesariamente ser igual de competente en otra. En las inteligencias múltiples de Howard, se presenta el lógico matemático, que es la capacidad para razonar de manera lógica y resolver problemas abstractos. Su ejemplo sería resolver un problema matemático. En la lingüística es la habilidad para comunicarse eficazmente con palabras, ya sea de manera oral o escrita. Su ejemplo sería escribir un libro. El espacial es una habilidad para visualizar y manipular objetos en el espacio. Su ejemplo sería interpretar mapas. En la musical, que es la capacidad para percibir y expresar ideas y emociones a través de los sonidos. Un ejemplo sería tocar un instrumento. El cinético corporal, que es la capacidad para usar el cuerpo de manera coordinada y expresiva. Su ejemplo sería practicar deportes. El interpersonal sirve para entender y relacionarse con otras personas. Su ejemplo sería trabajar en equipo. El intrapersonal es para comprender a uno mismo, incluyéndose emociones y motivaciones.
Su ejemplo sería reflexionar sobre tus metas. El naturalista es la capacidad de entender y conectar con la naturaleza. Su ejemplo sería cuidar un jardín. Daniel Goleman. La teoría de la inteligencia emocional de Goleman explica que ser inteligente emocionalmente significa entender bien nuestras emociones y las de los demás, además de saber manejar nuestras reacciones de forma efectiva en distintas situaciones. Autoconocimiento sería la conciencia introspectiva. Autorregulación sería control emocional. Automotivación sería impulso personal. Empatía sería conexión emocional. Habilidades sociales sería competencia social. Para finalizar, agradecemos su atención en nuestro video. Muchas gracias.